Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Bienvenidos una vez más, estamos en la Biblioteca Popular Sarmiento, ya dispuestos a comenzar nuestro diálogo con nuestra invitada de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, sobre viajes con experiencias en primera persona. Estamos dándole continuidad a lo que fueron las charlas viajeras en este mismo lugar con tanto éxito el año pasado, donde se convocó a gran cantidad de público que vino a escuchar lo que nos contaban los viajeros y también a aprender sobre todo eso. La charla de hoy, la entrevista de hoy, tiene que ver con una experiencia personal muy especial de nuestra invitada, a quien por supuesto le damos la bienvenida, Cari Orajovac, para que nos cuente todo lo que vivió viajando a Montenegro. Súper interesante. Yo les recomiendo, como siempre, que se queden hasta el final, porque de acá vamos a aprender realmente mucho. Bienvenida, Cari. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que están disfrutando de este espacio tan lindo que se ha creado. Bueno, te agradezco. No, por favor. No, al contrario, te agradecemos a vos. Sabemos que viajaste a Montenegro y mientras vos nos vas contando, vamos a ir viendo, además de fotos, vamos a ir viendo un mapa para ubicarnos geográficamente dónde estamos. Sí. ¿Por qué viajaste a Montenegro? Viajé a Montenegro más que nada para cumplir un sueño. Ajá, Eso, sí. Cumplir el sueño de conocer a mi familia en Montenegro, a mis raíces, volver al origen, porque durante muchos años busqué mi árbol genealógico, traté de armarlo y bueno, finalmente en el 2014 conseguí terminar ese árbol y bueno, surgió la necesidad de conocer a la familia que quedó en Montenegro y obviamente el sueño de visitar la casa de mi abuelo en el pueblo donde él nació y se crió. Y bueno, finalmente en el 2016 se dio ese viaje que bueno, fue cumplir realmente un sueño, un anhelo de muchos años. Me imagino Sí. Toda la historia previa, ¿no? La preparación del viaje. ¿Cómo se llama el pueblo donde nació tu abuelo? El pueblo se llama Orajovo, de ahí viene mi apellido. Y sí, y pertenece a la región de Kući, de Pleme Kući. Es una región que está al noroeste de Montenegro, que limita con Albania. De hecho, el nombre Kući viene del albanés, que significa rojo. Y el pueblo, que es muy chiquitito, Orajovo, donde nació mi abuelo, significa nuez o nueces. Y bueno, la verdad que fue y es un sueño para mí haber conocido ese lugar soñado. Me imagino. Contanos cómo es el pueblo. El pueblo es, bueno, la región de Kući es muy grande, que tiene varios pueblos dentro. Se llama Pleme Kući, que significa, bueno, toda la parte montañosa. Están las montañas y los valles. En los valles están los pueblos. Bueno, el pueblo de mi abuelo es muy chiquitito. Creo que tiene alrededor de 3.000 habitantes. Para lo que es el lugar es pequeño. Es un pueblo de montaña que tiene muchos colores, porque yo fui en verano así que pude disfrutar de los colores de las flores silvestres. Me llamó la atención el contraste de las montañas con las retamas, qué lindo. Con ese amarillo de la retama y el verde. Bueno, las casitas son de piedra, que van a poder disfrutar en las imágenes, con techo de teja, y las más antiguas con techo de chapa pintado de rojo. Y bueno, los lugares están divididos con pircas de piedra, hay muchísima vegetación, hay muchos pinos, y es un lugar que tiene muchos animales autóctonos. A mí me llamó mucho la atención ver águilas, ver halcones, escuchar el sonido del viento contra los árboles. Es un lugar despejado, obviamente. Las casitas tienen sus quintas, que eso me gustó muchísimo.
Muy cerca de la naturaleza, o sea que sí. viven conectados con lo natural. Sí, 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 muy conectado con lo natural. De hecho, casi todas las casas tienen sótano, donde se preparaban las comidas o los embutidos o los frascos con las conservas y se guardaban ahí para pasar todo el invierno, porque durante el invierno es una zona que generalmente está cerrada por la cantidad de nieve, los caminos son caminos de tierra o de piedra, sinuosos, entonces esos lugares quedan un poco aislados en el invierno. Bien. ¿A qué distancia está el pueblo de la capital del país? A 40 kilómetros Muy más cerca. o menos, sí. Estamos hablando de la región de Balcanes. Sí, ¿Sí? sí, sí. Montenegro, bueno, está al sureste de Europa, limita con Croacia, con Serbia, con Bosnia y Herzegovina, bueno, con Albania. Está bañando las costas del mar Adriático, lo que sería frente a Italia, para que la gente se dé una idea. Bien, bien, bien. Lo vamos viendo todo el tiempo en el mapa que se va mostrando mientras vos vas charlando para que tengamos una idea. Además del pueblo de tu abuelo, ¿qué más recorriste? Bueno, recorrí, el primer lugar al que llegué fue a la capital, a Podgorica. En la capital hay también como una especie de pueblo o paraje que se llama Tusi, que es donde viven mis primos, que es una zona de quintas. Bueno, la capital misma, obviamente. Después recorrí toda la zona costera. Fui a la bahía de Kotor, que es la parte como más conocida. Más porque es patrimonio de la UNESCO también. Es muy linda esa parte, Boka Kotorska. Ahí tiene la zona de la isla de Peratz, que es muy bonito. Después está Sveti Stefan, que es una isla privada, preciosa. Después conocí Bar, que también tiene una parte vieja, Stari Bar, que es una ciudad medieval muy bonita. Recorrí Budva, la zona de playa, Sutomore. Después fui a la que antiguamente era la capital de Montenegro, en la época del Principado, que es Cetinje, era la capital monárquica de Montenegro. Luego fuimos a Ulcinj, también, que es una zona de playa. Después visité Danilograd, que es un lugar precioso, que es donde hay un templo, que eso, si alguien viaja a Montenegro no se lo puede perder. Es un templo ortodoxo, Ostrog, que está situado dentro de la montaña, está metido dentro de la piedra, tiene toda una historia, por qué está construido de esa forma, donde se hacen peregrinaciones de todas partes del mundo y de todas las religiones peregrinan a ese lugar. Bueno, y conocí pueblitos también que están alrededor de esos lugares, como por ejemplo Orahovac. ¿Cómo te trasladabas entre esos pueblos? ¿Es fácil el traslado? ¿Las rutas son buenas? Las rutas son espectaculares, son preciosas, porque Montenegro se está reconstruyendo siempre desde su independencia. Vienen como trabajando mucho en lo que es la infraestructura y las carreteras y demás del país. Y la construcción de la identidad del pueblo, ¿no? Sí, la construcción de la Porque identidad. no ha sido fácil la historia de Montenegro como de toda la región, de todo lo que es Balcanes. Toda la región de los Balcanes ha sufrido diferentes tipos de guerras, de guerrillas y de levantamientos y de movimientos, no solo políticos, sino también sociales. Así que bueno, ha sido muy difícil la historia para Montenegro, sobre todo para el pueblo de Montenegro, para la gente. Bien. Pero bueno, gracias a Dios, desde que ellos se independizaron en el 2006, van cada día avanzando y haciendo como una apertura al mundo. 2006 es muy poquito, son como muy jóvenes como país independiente. ¿Vos manejás el idioma? Un poco, me defiendo, como diríamos, porque es un idioma bastante difícil, está dentro de los 10 idiomas más difíciles del mundo. Pero bueno, esto de buscar mis raíces me hizo ahondar un poco en aprenderlo. Justamente. Acá no hay, en nuestra ciudad no hay alguien que te pueda enseñar, no hay profesores, pero bueno, buscando un poquito en internet y bueno, y un poco la pasión de aprenderlo por una necesidad imperiosa, por un sentimiento de poder entender lo que estás leyendo, lo que por ahí tus familiares te están contando. Entonces bueno, lo fui aprendiendo.
Igualmente, cuando viajé con mucho miedo, porque digo, ¿cómo me voy a comunicar con ellos con mi montenegrino tan precario? Pero después de estar un tiempo allá, me resultó más fácil entenderlo y me resultó más fácil que ellos me entendieran a mí. Yo creo que cuando uno viaja, en mi caso, por una cuestión de un sentimiento tan fuerte como el que yo tenía, no hay ninguna barrera que te pueda frenar. Descubrís que podés hacer cosas que tal vez no te animarías a hacerlas si supieras que la tenés que hacer. En el momento sorteás situaciones. Eso es muy inspirador para todo el que por ahí te está escuchando y tiene ganas de emprender un viaje a cualquier destino, ¿no? Sí, sí. No hay barreras. No hay barreras. No, porque la misma gente te ayuda. A mí mis primos me ayudaron mucho con el idioma. Claro. Ellos trataban de hacerse entender y hacían fuerza como para entender lo que yo les decía y me fueron enseñando palabras. Entiendo. Y de hecho, yo al escucharlos a ellos y al verlo, porque la observación también es muy importante, claro. Terminás hablando como ellos y terminás manejándote un poco como ellos. Y tuviste la ventaja también de entrar a un país teniendo contactos con los locales. Como yo digo, creo que es lo que hace más rico el viaje todavía, porque a veces cuando viajamos solos, con amigos o lo que sea, tenemos o intentamos, los que somos viajeros, tener enseguida un contacto con la gente local para poder, no sé, sentarnos a tomar algo. Si nos invitan a la casa, yo diría que es la joya del viaje, ¿no? Y sí, ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Cómo es el trato? Son tu familia, pero ¿cómo notabas vos que es el pueblo? En realidad sí, cuando yo fui estuve obviamente con mi familia, pero yo fui con mis 2 hijos y mis 2 hijos participaban de una escuela de idioma y de historia y de cultura montenegrina en la cual yo los acompañé. Cuando fuimos a esa escuela, obviamente mis primos no fueron, entonces me encontré con la gente local y realmente el recibimiento fue hermoso, hermosísimo. A ellos les llama mucho la atención que vengas desde un lugar tan lejano. Algunos hasta no sabían dónde estaba Argentina, no sabían demasiado de nuestro país, otros sí, obviamente, pero realmente me atendieron muy bien. El trato es muy cordial, ellos se desviven por atenderte. A mí, mis familiares me hicieron sentir realmente como una reina, por momentos hasta me sentía incómoda porque me dieron su habitación, su cama, bueno, todo. Pero la gente del pueblo, te repito, se esfuerza por hacerse entender, porque vos le entiendas el idioma, tratan de entenderte, además te sirven muchísima comida, que para ellos, eso me gustó. Claro, ellos te agasajan, todo el tiempo te están agasajando. Y bueno, te repito, te dan todo, te dan su casa, te dan la comida. Bueno, y lo que me llamó muchísimo la atención era que el último día, cuando ya sabía que al otro día me tenía que volver y ya todos estaban sabiendo, bueno, hicimos obviamente una cena de despedida, pero empezaron a llegar con regalos. Ajá. Para mí eso fue realmente raro, porque regalaban joyas. Epa. Sí. Bueno, otro motivo para viajar a Montenegro. Me sentí rara regalando joyas, regalando ropa, me mandaron camisas, remeras para mi papá, para mi esposo. No sé, me regalaron un homenaje, sí, un perfumes, la verdad que lindo, fue muy lindo, muy lindo. Tengo ganas de volver, obviamente. Hablabas de la comida, ¿no? Me imagino la mesa repleta de cosas, ¿no? Y todo el mundo alrededor de la mesa, la situación típica, ¿no? Sí, yo en un momento le pregunté a una de las chicas que hizo de guía en nuestra y de traductora en la escuela, que fueron mis hijos, ¿por qué era esto de tanta comida? ¿Por qué la mesa llena de platitos? 20 platitos con comida, ¿por qué tanto? Entonces ella me comentó que bueno, que en la época de las guerras y de las hambrunas no tenían nada para comer. Entonces ahora que están bien, es una forma casi inconsciente de demostrarte que están bien, que vamos a celebrar, que estamos juntos, que podemos disfrutar de toda esta comida, que tenemos ahora la posibilidad de comer todo esto, que además me llamó la atención que es mucha comida local.
porque vos vas a otros países y hay comida de otro tipo de costumbres que traen de otros lugares. Ellos tienen mucha comida local. Por ejemplo, ¿te acordás? Sí, la leche de cabra, la carne de cordero, los quesos, los diferentes quesos de diferentes animales, de leches de diferentes animales, después lo que siembran, verduras, frutas, bueno, mis primos son agricultores, así que bueno, ahí comí de todas clases de frutas, que de hecho iba caminando por donde ellos tienen las quintas, que me fueron a mostrar, y había frutas en el piso y yo quería levantar y me decían que no, ¿cómo iba a comer esa del piso? Y estaban impecables. La verdad que sí, muy rica la comida regional. Y también lo que me llamó la atención, que hacen los licores. Eso me gustó también. ¿Licores de, por ejemplo? Destilados de frutas. Destilados de frutas locales. Sí, de frutas locales. De hecho, me siento orgullosa porque con mi apellido hay un licor que se llama Brahwatz, que es un licor de nuez. Claro, de nuez. Y vos también estás de una manera u otra vinculada con la comida, porque estás tratando de generar ese nexo, que se conozca a nivel local, acá en la ciudad de Tandil, ¿no? Sí, porque bueno, yo creo que la comida nos une, ¿no? Como la música traspasa barreras y no entiende de idiomas, yo creo que la cocina tampoco entiende de idiomas y también te hace viajar, porque yo puedo estar en mi casa comiendo una comida de Montenegro y realmente cerrar mis ojos y con el sabor sentir que estoy en Montenegro. Y bueno, yo lo que quería aprender era la esencia de esas recetas que son ancestrales, porque yo me enfoco más en las recetas de antes, que igualmente me llama también la atención que a pesar de que Montenegro ahora está todo como muy moderno, se está modernizando, en todas las casas se siguen comiendo las comidas de la abuela. Bien. Así que bueno, mi idea es rescatar esas recetas y poder llevarlas no solo a mi familia, sino a la comunidad de Tandil, que conozca, bueno, a través de los eventos de los cuales participo de la fiesta de colectividades, en mi stand trato de que la gente pruebe. Bien. Y la verdad que ha tenido buena aceptación en Tandil. A la gente no le gusta probar cosas nuevas. Me consta, porque ella además es muy activa dentro de la asociación de colectividades. ¿Sos la secretaria, puede ser? Ya no, en este mandato ya no, pero ya fui. Bien, sí. Así que eso también te permite generar un vínculo. Estoy dentro de la comisión. De la cultura de Montenegro para Tandil. Sí. Y además escribiste un libro. Uy, sí. Pensé que no íbamos a hablar de ese tema. Un poquito, que sea. Un poquito, sí. El libro fue después del viaje, ¿no? Sí. En realidad yo había escrito, digamos, el borrador antes de viajar y ya lo tenía terminado. Ya le había dado un final, me faltaba hacer toda la edición y obviamente la impresión. Pero cuando viajé a Montenegro me encontré con que tenía material suficiente para contar otra historia. Cuando surgió ya la propuesta final de imprimirlo y hacer la tirada del libro, cuando llegó el momento de editarlo, me preguntaron, ¿querés hacer un retoque en el final? Porque el final no tenía nada que ver con lo que yo después había conseguido en el viaje, todas esas sensaciones que había tenido en el viaje. Y dije, no lo voy a cambiar. Porque eso era lo que yo sentía antes de llegar a Montenegro. Entonces, bueno, el final quedó, el libro se publicó en el 2017, pero está escrito antes de mi viaje. Así que bueno, el libro se llama Mar de Piedra. Mar de Piedra. Y cuenta la historia de mi abuelo, o sea, lo cuenta la nieta, pero cuento más que nada la vivencia de mi abuelo desde que salió de Montenegro, todo lo que vivió acá en la Argentina, y hago bueno, un pequeño repasito también por lo que es la vida en las canteras, acá en Tandil. Bien. Y cuento también un poco la movida social que hubo, de los sindicatos y demás. Cuento un poco la historia de mi papá desde su niñez y hago un pequeño pantallazo de las corrientes migratorias de Montenegro hacia Argentina. Es un libro de muy fácil lectura y yo creo que siempre es importante leer algo antes de
ir a un destino que uno haya elegido. Mar de Piedra marca una forma de prólogo, prefacio, sí. Antes de un viaje a un país como Montenegro. Yo lo recomiendo, lo leí, es muy sencillo, muy lindo libro y tiene como un poquito de todo y sí. Nos ubica en espacio, en tiempo, un poquito de historia, sí. Es sumamente interesante. Sí, en realidad yo no soy escritora, no sé escribir tampoco, pero en esta búsqueda que te comentaba de mis orígenes, de sí. Mi árbol genealógico, junté tanta información que de verdad que había que acomodarla un poquito y tal vez dejarla para que las generaciones que me sigan puedan tener una historia contada de primera mano. Bien. Porque obviamente todos en algún momento vamos a dejar de existir y me gustaría que esta historia se cuente, pero que se cuente bien y que se cuente verdadera, porque como bien. Toda información testimonial va perdiendo un poco de veracidad. Pero bueno, al tener toda esa información me sentí con la necesidad de escribirlo, de contarlo, pero lo que me dio el empuje final fue descubrir algo de mi familia, sobre mi apellido, que era casi novelesco lo que estaba sucediendo. Sí. Entonces era importante contarlo, me gustó mucho. El libro no es una novela, es un libro totalmente veraz, de la historia de nuestra familia y por eso lo conté, porque realmente era increíble lo que estaba viviendo. Una gran historia, sobre todo, como digo siempre, inspiradora, ¿no? Que nos lleva a conocer un lugar en primera persona con lo que ella nos está contando. ¿Por qué debería alguien ir a Montenegro, además de todo lo que dijiste? Uy, un resumen. Primero y principal, te diría que Montenegro es un pequeño tesoro que todavía está sin desenterrar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los Balcanes generalmente pensamos en Croacia. Croacia es precioso, hermoso. Montenegro es tan hermoso, o yo te puedo decir, más lindo que Croacia, porque es más natural, más auténtico, está sin explotar todavía. Es un país de mucha diversidad en cuanto a la parte de naturaleza, ¿verdad? Tiene lugares con muchos ríos, con muchos lagos, tiene parques nacionales, tiene montañas, tiene mar. Tiene muchísima vegetación, en la primavera y en el verano los colores de las flores, sobre todo las flores silvestres, te llama poderosamente la atención. Tiene lugares para esquiar, si te gusta la playa tenés para ir a la playa, si te gusta hacer vida de camping podés ir a los parques nacionales y estar en un camping, hacer deportes en el agua, en los lagos, en los ríos. Y bueno, y además es un destino bastante económico para el turista porque la comida es barata. Si querés comprarte alguna ropa o por ahí querés comprar algún recuerdo también es barato. Bueno, ellos allá tienen los euros, la moneda es el euro, pero es un lugar bastante más barato que sus vecinos croatas, por ejemplo. Es un lugar muy lindo, ojalá las personas puedan estar viendo las fotos, porque realmente vas por la montaña y de repente te encontrás con una bajada al mar y de repente te metes por la montaña y más allá abajo ves un río con una cascada. La verdad que es un lugar soñado, es precioso. Nos queda ir solamente. Sí, solamente ¿no? Ir. Bien. Sí, porque aparte la gente es muy amable, bien. La comida local es muy rica. Si van, obviamente les recomiendo no los lugares turísticos, no. Sino los lugares que la gente del pueblo te pueda recomendar, y si tienen la posibilidad de comer en una casa de familia, eso es lo mejor. Bien. Nos ponemos en contacto con tu familia. Sí, como no, los van a recibir cuando sepan que vienen de Argentina. Sin lugar a duda. Sí. Bueno, otro punto más a favor de Montenegro, porque como dice ella, mantiene lo auténtico, ¿no? Sí, o sea, si bien tiene lugares muy turísticos, hay mucho de viajero, mucho para explorar ahí que todavía no está explotado o contaminado por el turismo masivo. Sí.
¿Podemos hablar de choque cultural? ¿Existe algo así? ¿Lo sentiste vos cuando llegaste a las tierras? Bueno, yo no sentí ese choque cultural porque fui realmente a estar con mi familia y me recibieron de lo mejor, me sentí una más entre ellos. Pero realmente me llamó la atención la diferencia que hay en la sociedad entre hombres y mujeres. Esa parte es un poco fuerte cuando uno viene con otra mentalidad, ¿no? Con otro pensamiento. Entonces por eso por ahí bien, viajar te abre la mente hacia esas cosas también. Por ejemplo, me encontré buscando mi árbol genealógico que los árboles genealógicos se hacen de varón a varón. Las mujeres ahí no contamos. También por ahí me pasó en las comidas, en la mesa cuando nos reuníamos todos a comer, bueno, obviamente yo estaba porque era la invitada y la agasajada, pero la mayoría eran hombres y las mujeres estaban como aparte. Y después, bueno, el tema de la comida, que tiene una influencia turca, porque bueno, los otomanos estuvieron más de 300 años en la región. Y bueno, más que nada la parte dulce lo veo, todo como con almíbar, como con nueces, como con dátiles. Y el café que tomamos, digo yo, en Montenegro, es el café turco, que se toma con la borra, que se hace todo de una manera, tiene todo un ritual. Como un ritual, en vez de té, un café. Un café, y bueno, es riquísimo. El que pueda probar el café turco, en mi caso yo digo café montenegrino, que lo pruebe porque realmente es riquísimo. Creo que vos lo probaste. Lo hemos probado con vos. Sí, y después otra cosa que me llamó la atención fue que la gente quedó esa costumbre de que cuando llegas a una casa dejas el calzado a la entrada y en la casa estás descalzo o en pantufla. En pantufla. Sí, yo como fui en verano la mayoría andábamos descalzo, pero si no en el invierno en pantufla y medias. Eso quedó una costumbre turca. Sí. Vos viajaste en verano, el verano es una buena época para ir a Montenegro. Sí, para mi gusto, porque yo no fui para ir a la playa, yo fui porque quería conocer y quería recorrer la mayor cantidad de lugares posible y realmente se me hizo un poco difícil por el clima, porque no me imaginé el calor que iba a ser allá. 38, 40, 42, 44 grados. Importante el calor. Pero sí es una época muy linda. Yo creo que si volvería a ir, que de hecho tengo el sueño de volver, voy a volver en primavera ya casi entrando a veranito, porque quiero recorrer los lugares de montaña y por ahí con el calor se dificulta, se hace un poco pesado. Igualmente en la montaña cambia mucho la temperatura, baja, porque son montañas de 2000 y pico de metros, así que sí baja. Tengo para contarte algo cortito que me pasó cuando llegué a Montenegro, bueno, obviamente cuando me fui de acá de Buenos Aires era pleno invierno, cuando llego a Montenegro bajo del avión y me viene ese aire caliente de verano de allá, pero lo que me sorprendió era un sonido que yo escuchaba, y es el sonido de la cigarra. Empieza desde la mañana, desde que sale el primer rayito de sol hasta la noche. Es impresionante todo el tiempo escuchar el sonido de la cigarra. Me llamó mucho la atención. Y después ese sonido, cuando fui al pueblo de mi abuelo, en Orajovo, mezclado con el ruido, no es el ruido, porque no es un ruido, es un sonido majestuoso de los halcones, del aleteo de las aves y del viento mezclado con la cigarra. Realmente eso no me lo puedo olvidar. Es hermoso. Bueno, pusimos a jugar todos los sentidos con la charla de Cali. Gracias. A vos. Una pregunta que le hacemos a todos los que vienen hasta acá, hasta el espacio de la biblioteca, tiene que ver con cuál es la visión, cómo definirías, según tu experiencia, qué es ser un viajero. Para mí ser un viajero es conocer. Conocer con letras bien grandes, y de ahí despegamos hacia otras cosas. Conocer las costumbres de ese lugar, conocer la historia de ese lugar, conocer las diferentes comidas, que es una parte muy importante. Sin duda.
conocer los idiomas, Claro. bueno, y geográficamente todo lo que podés conocer que tal vez es muy diferente al lugar donde vos estás acostumbrado. Además, ese conocerte implica otras cosas, como salir de tu zona de confort y encontrarte con situaciones que tenés que ir sorteando. Y cuando haces un viaje por placer, sea el motivo que fuere, por lo que vos tengas ganas de conocer ese lugar, como te decía en un principio, te hace encontrarte con que vas a poder resolver situaciones que tal vez creías que no las podías resolver. Porque las barreras solo están en nuestra mente. Realmente cuando vas a un lugar desconocido, la misma gente te va ayudando, el mismo ambiente, a sortear situaciones. Realmente sí, ser un viajero creo que lo más importante es que podés conocer. Con lo que esa palabra implica, todo lo que esa palabra implica. Magnífica definición, nos quedamos con eso. Gracias. Gracias a vos. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior.